Buenos días a todos nuestros hermanos que se están conectando. Queremos enviarles a todos ustedes un fuerte abrazo y les damos la bienvenida al tema de esta mañana, de esta ocasión, que tiene como título La lluvia del Espíritu Santo. La lluvia del Espíritu Santo. Y quiero compartir con ustedes dos textos. El primero de ellos está en Zacarías capítulo 10, versículo 1. Que dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Y también quiero compartir con ustedes Joel capítulo 2 versículo 23, que dice, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Eterno vuestro Dios, porque os dio la primera lluvia a tiempo, y os enviará lluvia temprana y tardía como al principio. Entonces, hermanos, tal vez para usted y para este servidor que vivimos en una ciudad eh, y que poco contacto tenemos con el trabajo, con la vida del campo, entonces no entendemos a veces la importancia de la lluvia para quienes producen o para quienes siembran y labran en la tierra. Tal vez ese concepto de lluvia temprana, lluvia tardía, a veces se hace un poco confuso para todos nosotros. Aún hoy día en el campo donde se producen los alimentos y donde hay a veces tanta tecnificación en el mundo, pues no entendemos muy bien lo de lluvia temprana y lluvia tardía, porque aún el riego de las plantas está tecnificado y se controla. Eh, Sin embargo, pues creo que todos sabemos cuando hay escasez de lluvia, pues que hay sequías y las sequías hacen que el alimento no se produzca, que la tierra no produzca y los alimentos no se producen y si no se producen, pues entonces hay escasez de alimento y si hay escasez, pues viene una cantidad de consecuencias como eso, arriesgando aún la vida de los seres humanos. Pero en la época de Israel, para una nación como Israel que dependía y que su comida dependía de lo que la tierra producía, pues recibir la lluvia temprana era sumamente importante y recibir la lluvia tardía todavía más importante para los cultivos. Entonces, si eso no sucedía, pues imagínense, la nación entraba en crisis y en realidad empezaban a aguantar hambre, empezaban a pasar necesidades. Y por eso estos dos versículos que acabamos de compartir con ustedes, pues están en ese contexto, en el contexto de una nación agrícola, de una nación que depende de la lluvia para poder vivir, para poder vivir. Y específicamente cuando leemos el texto de Zacarías nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que estaba pasando? En realidad lo que estaba sucediendo es que el pueblo de Israel pues estaba viviendo situaciones bien complicadas, precarias, difíciles a causa de la escasez de la lluvia. Y como resultado de esa situación que ellos estaban viviendo, o más bien se habían alejado de Dios, no tanto como resultado, sino se habían alejado de Dios. Pero la verdad es que a causa de la escasez, pues ellos se habían unido con los pueblos paganos y entonces habían empezado a pedirle a los dioses de los pueblos paganos para que les diesen la lluvia. Los pueblos paganos, independientemente de lo que cada uno de ellos creían, pero generalmente tenían dioses, muchos dioses, y uno de sus dioses tenía que ver con la lluvia, tenía que ver con que la tierra producía. Entonces a su dios le pedían y le pedían. Por ejemplo, Baal era el dios de la fertilidad y ellos acreditaban a Baal el hecho de que cayese lluvia. Por eso cuando ustedes recuerdan esa época de Elías, cuando vino la escasez de lluvia, cuando no llovió por 3 años y medio, pues los paganos, quienes estaban allí, los sacerdotes de Baal, clamaban a Baal que les mandase lluvia. Entonces el pueblo de Israel estaba en esa condición. El pueblo de Israel se había olvidado de su Dios creador, se había olvidado de Jehová, se había olvidado que Dios era el que enviaba la lluvia. Y entonces, repito, se habían unido con los pueblos paganos para pedir, para pedir. Eh,
En aquella época existían muchos dioses domésticos y se les conocía con el nombre de terafines, que eran dioses personales. Inclusive su manifestación era a través de estatuillas pequeñas que cargaba cada persona. Cada persona tenía a su dios, adoraba a su dios, cargaba su estatuilla. Entonces, ellos pedían a los terafines, pedían por esa lluvia, clamaban por esa lluvia. La lluvia temprana normalmente venía o llegaba en el otoño y la lluvia temprana tenía el sentido o ayudaba a la germinación del grano. Cuando ellos sembraban, la lluvia temprana llegaba para que el grano pudiese germinar. Y la lluvia tardía llegaba por allá por los meses de abril, marzo, abril, y servía para madurar el grano. Esa era la función de las dos lluvias. Entonces, hermanos, de acuerdo a lo que el espíritu de profecía nos dice a nosotros, pues tanto la lluvia temprana como la lluvia tardía representan para usted y para mí la obra del Espíritu Santo. Por eso es que con mucha frecuencia usted y yo hablamos y hemos escuchado hablar a muchos de lluvia temprana y lluvia tardía, pero no para referirse específicamente a lluvia que cae para que la tierra produzca, sino que la función que la lluvia temprana y lluvia tardía tenían para que la tierra produjese, pues es similar a la función que la lluvia temprana y lluvia tardía del Espíritu Santo tiene en la vida de nosotros como cristianos. Entonces, en el libro Recibiréis Poder, en la página 27, el espíritu de profecía es claro. La hermana Elena de White dice, ambas lluvias representan la obra del Espíritu Santo. Qué tan importante, mis hermanos, la obra del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Es imposible tener una vida de comunión con Dios sin la presencia del Espíritu Santo. Ya en días pasados le hemos dicho al Señor, Señor, queremos tener comunión contigo. Y cuando nosotros hablamos de eso, pues también hablamos de esa transformación. Aquí le hemos pedido perdón a Dios, nos hemos humillado delante de Dios en estas mañanas, pero también hablamos de esa transformación que el Señor está haciendo en nuestro corazón. Pues yo no sé si ustedes sabían que la transformación en la vida del ser humano es imposible a menos que el Espíritu Santo esté con nosotros. Es el Espíritu Santo el encargado de transformarte, de transformarte. Es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado. Es el Espíritu Santo el que habla a nuestro corazón todo el tiempo, habla a nuestra mente. Eso que a veces muchos hablan y dicen que sienten como si hubiese una vocecita y que llaman la voz de la conciencia. Bueno, no es más que la voz del Espíritu Santo convenciendo al ser humano, la voz del Espíritu Santo llamando, perdón, clamando, como dice la Biblia, con gemidos indecibles. Es la voz del Espíritu Santo la que te dice, mira, la embarraste, cometiste un pecado, te alejaste de Dios, te fuiste. Así que colócate de rodillas, pide perdón, ve a tu Dios, clama. Entonces, el Espíritu Santo está constantemente con nosotros. Por eso el Señor Jesús, cuando estaba listo para ascender al cielo, Jesús prometió a sus discípulos que Él se iría, pero que enviaría a un consolador, refiriéndose al Espíritu Santo. Es más, en alguna ocasión anterior Jesús le había dicho a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque es que si yo no me voy, entonces no vendrá el Espíritu Santo. No vendrá el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que hizo que se manifestara con poder en aquella ocasión del Pentecostés. Ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y el Espíritu Santo fue derramado sobre ellos con poder, y eso fue lo que hizo posible que de ahí en adelante el evangelio empezase a proclamarse, porque hasta antes de ese momento los discípulos estaban escondidos en el aposento alto, llenos de temor, llenos de miedo, amenazados. Entonces no querían, y ellos estaban allí. Las condiciones se dieron, la confesión de sus pecados llegó, su corazón se abrió delante de Dios, se pidieron perdón unos a otros, se pusieron en paz. Juan pidiéndole perdón a Pedro, Pedro pidiéndole perdón a Juan y a todos los otros discípulos con los cuales tenían diferencias. Y entonces hubo una condición tal que el Espíritu Santo descendió sobre ellos y ahora salieron para predicar con poder. Se manifestó el Espíritu Santo, y de esos discípulos temerosos, miedosos, escondidos, pues de repente Pedro abre sus labios y en un solo sermón se convierte en 3,000.
se bautizan 3,000 y en otro sermón se bautizan 5,000. Entonces creo, hermanos, que a veces muchos de nosotros no entendemos y no comprendemos la importancia del Espíritu Santo para todos nosotros. Debería ser algo que usted y yo estemos reclamando todos los días, parte de nuestras oraciones y parte de nuestra comunión con Dios y de nuestra amistad con Él. Debería implicar que todos los días, absolutamente todos los días, usted y yo estemos pidiendo a Dios la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, el poder del Espíritu Santo para nosotros, porque es el Espíritu Santo el que nos capacita. Es el Espíritu Santo el que coloca las palabras correctas en nuestros labios cuando nosotros tenemos que hablar con los demás. Es el Espíritu Santo el que nos da poder. Entonces, hermanos, entendiendo la importancia del Espíritu Santo, quiero compartir con ustedes algunos textos cortos, todos ellos son cortos, pero hay algunos textos del Espíritu de Profecía que quiero compartir con ustedes. El primero de ellos está en Testimonios para los Ministros, página 405. Dice, podemos estar seguros de que cuando el Espíritu Santo sea derramado, los que no reciban y aprecien la lluvia temprana no verán ni entenderán el valor de la lluvia tardía. Es importante saber cuándo fue que nosotros o cuándo es que nosotros como seres humanos recibimos la lluvia temprana. Entonces, la lluvia temprana viene a nuestra vida cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Ese momento especial, no sé si ustedes lo recuerdan, si alguien se está preguntando, pastor, pero es que la lluvia temprana, ¿será que yo ya recibí la lluvia temprana? Bueno, si quisiéramos definir un momento, recuerden que la lluvia temprana tiene la función, en el caso de la agricultura, para hacer que la semilla germine. En el caso de la semilla del evangelio, seguramente fue sembrada en el corazón de nosotros de diferentes formas, en diferentes circunstancias, pero esa semilla germinó en algún momento. Esa semilla, cuando usted y yo conocimos el evangelio, entonces la semilla germinó, la semilla del evangelio produjo su fruto, germinó. Y entonces, pues eso sucede cuando usted y yo aceptamos a Cristo como nuestro Salvador personal. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón a Dios, cuando nosotros nos comprometemos con Él en el momento del bautismo. Normalmente nosotros hablamos de ese momento en que Jesús fue bautizado y entonces el Espíritu Santo se manifestó en su vida en forma de paloma. Y también recordamos la ocasión en que el apóstol Pedro, invitando a las personas, les dice, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros para perdón de vuestros pecados, allá en Hechos capítulo 2, y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, la lluvia temprana es ese primer momento en que usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios y la semilla del evangelio germina en nuestro corazón. Y entonces aquí dice que a menos que tú hayas recibido la lluvia temprana, no entenderás el valor de la lluvia tardía, la necesidad que tenemos de la lluvia tardía. Y continúa diciendo, como el rocío y la lluvia son dadas en primer lugar para hacer que la semilla germine y luego para madurar la cosecha, así el Espíritu Santo es dado para llevar adelante de una etapa a otra el proceso de crecimiento espiritual. ¿Notan lo importante que es esto, hermanos? Es imposible crecer como cristianos si el Espíritu Santo no está en nuestra vida. Es imposible. Esa es seguramente la razón por la cual hay muchos cristianos que en vez de crecer, decrecen. Hay muchos cristianos que en vez de ver en su vida un crecimiento paulatino, un crecimiento decidido como cristianos, como que a veces cuando revisan su vida, en vez de ir hacia adelante, van hacia atrás. En vez de cada vez ser mejores, como que son peores. Esa es la lucha constante del cristiano. La obra del Espíritu Santo es producir el crecimiento espiritual. A menos que los primeros chubascos hayan hecho su obra, la lluvia tardía no puede perfeccionar ninguna semilla. Eso, para quienes están tomando nota, está en Testimonios para los Ministros, página 515. Aquí tengo algo más. Dice, muchos han dejado en gran medida de recibir la primera lluvia. No han obtenido tanto los beneficios que Dios ha previsto
así para ellos. Esperan que la falta sea suplida por la lluvia tardía. Cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia, se proponen abrir sus corazones para recibirla. Están cometiendo un terrible error. A menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones en torno de nosotros, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Entonces, aquí Elena de White dice, ay, hay muchas personas que no se preocupan por esto y que piensan que vendrá un momento en el derramamiento pleno del Espíritu Santo en que entonces van a cambiar. Entonces van a recibir el don del Espíritu Santo en la lluvia tardía, piensan así, y entonces en la manifestación final, cambiemos la palabra lluvia tardía por la manifestación final del Espíritu Santo para nosotros previo al segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay muchos cristianos que están pensando, ay, yo espero a ese momento. Hoy están felices, viviendo en su vida, llenos de vanidades, participando de cosas que no deben participar, teniendo estilos de vida que no deberían tener. Pero cuando alguien les menciona algo, entonces creen que la transformación del corazón va a llegar en ese momento cuando la lluvia tardía se manifieste a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero lo que acabamos de leer dice, cometen un grave error, gravísimo error, porque la lluvia tardía, la manifestación final del Espíritu Santo llegará solo sobre aquellos que hayan estado preparando su corazón, preparando su vida para recibir al Espíritu Santo. Solamente sobre aquellos que han estado preocupados con su vida y con su transformación, llevando una vida cristiana correcta. Recuerdan que la lluvia temprana hace que germine la semilla y prepara el grano en el crecimiento para recibir la lluvia tardía. Y cuando la lluvia tardía llega, es porque el grano no solamente germinó, sino que ha crecido. Y lo único que le hace falta es madurar para ser cosechado. Entonces la lluvia tardía produce ese efecto de madurar el grano, de madurar la semilla, de madurar los frutos, para que entonces puedan ser cosechados. Pero el grano ya tiene que estar grande, el grano ya tiene que estar dentro de la vaina, dentro de la cáscara. Ya tiene que haber germinado, la planta ya tiene que haber crecido. Entonces, cometemos un error, hermanos, si estamos esperando a que la lluvia tardía llegue. Cada día usted y yo, si es que acaso pensamos que todavía el Espíritu Santo no está produciendo ese efecto que esperaríamos, tenemos que estar pidiéndole al Señor, danos tu Espíritu Santo, Señor, en esa primer lluvia temprana en mi corazón, porque quiero que tu verdad germine y quiero que se inicie un proceso de transformación en mi vida. Continúo leyendo. Si no progresamos, si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra propia puerta. En el libro La Educación, en la página 122, dice, en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a su existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Ese es el efecto del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y por aquí en la Reunión Herald del 18 de febrero de 1890, Elena de White nos habló acerca de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo. Dice, lo que necesitamos es el bautismo del Espíritu Santo. Sin esto, no estamos más capacitados para salir al mundo de lo que lo estaban los discípulos después de la crucifixión de su Señor. Jesús conocía su gran necesidad y les dijo que aguardasen en Jerusalén hasta que fuesen dotados del poder de lo alto. Debiéramos orar tan fervientemente por el derramamiento del Espíritu Santo como oraron los discípulos en el día del Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en aquella ocasión,
nosotros lo necesitamos aún más hoy. Qué declaraciones tan categóricas estas que estamos compartiendo en esta mañana. Y una última que quiero compartir con ustedes está en el comentario bíblico adventista, en el tomo 7, en la página 995, pero es un texto de Elena de White que dice: no tengo un tiempo específico del cual hablar sobre cuándo sucede el derramamiento del Espíritu Santo. Cuando el ángel poderoso descienda del cielo y se una con el tercer ángel en la terminación de la obra para este mundo, mi mensaje es que nuestra única seguridad radica en estar listos para el refrigerio celestial, teniendo nuestras lámparas preparadas y ardiendo. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo no solamente es importante, el Espíritu Santo es vital en la vida y en la experiencia de nosotros como cristianos. El mismo Señor Jesús lo dijo, y lo repito, le dijo a sus discípulos: les conviene a ustedes que yo me vaya. Y creo que eso perfectamente también está dicho para usted y para mí. Jesús dijo: les conviene que a ustedes que yo me vaya, porque si yo no me voy, entonces no enviaré al Espíritu Santo. Y yo creo, mis hermanos, que la invitación de hoy para usted y para mí es: clamemos a Dios pidiendo su Espíritu en nuestras vidas. Clamemos a Dios pidiendo que la tercera persona de la deidad sea una realidad para usted y para mí. Que no sea un evento futuro que estamos esperando. A veces en la mente de muchos, cuando se habla del Espíritu Santo, lo ven como algo que va a venir. No, no es algo que va a venir. Es alguien que ya está con nosotros, que está ejerciendo una labor en la vida de cada uno de nosotros, que ejerce una labor en este mundo también de convencimiento. Es el Espíritu Santo el que toca la puerta de los corazones de los seres humanos todos los días, el que llama con gemidos indecibles. Es la labor del Espíritu Santo. Y muchos de nosotros, supuestos cristianos, tenemos escasez de esa lluvia temprana en nuestra vida. Por lo tanto, la invitación hoy, y mira, quiero ser claro, pero también quisiera no ser malentendido. A veces estamos tan preocupados por la lluvia tardía que hemos olvidado la importancia de la lluvia temprana. La lluvia tardía sí es un evento futuro. Proféticamente está dado que sucederá antes de que Jesús venga, para preparar el corazón de todos los seres humanos para la venida del Señor. Y la lluvia tardía vendrá para que el evangelio se predique con gran poder en el momento final, cuando estamos esperando a Jesús. Pero eso es un evento futuro. Ustedes ven que en el último párrafo que leí, ella decía, Elena de White decía: no sé qué decir respecto al momento exacto en que se manifestará el Espíritu Santo en la lluvia tardía. Pero lo importante para usted y para mí como cristianos hoy día es preocuparnos por que los chubascos de la lluvia temprana estén llegando a nuestra vida todos los días. Que esa preparación se esté dando. Que mi comunión con Dios, que mi relacionamiento con Dios, que mi amistad con el Señor, que mi cercanía con Él, que mi confianza con Él, como ya lo vimos hace algunos días atrás, que el acercarnos al trono de la gracia confiadamente, que eso sea el resultado de mi amistad con Dios, que definitivamente la semilla del evangelio haya germinado y esté creciendo definitivamente dentro de nosotros, en nuestro corazón. Que esas transformaciones se estén dando. Que no sigamos justificando nuestros errores, que no sigamos justificando nuestras perversiones, ni justificando mi vanidad, ni justificando que es que esto es lo que me gusta. Entonces muchos viven en función solamente de lo que les gusta. Cierran su corazón a la influencia de Dios y a la influencia del Espíritu Santo. Se mantienen siendo cristianos y creen que es suficiente con asistir a la iglesia,
¿Creen que es suficiente con leer la Biblia o estudiar la lección de escuela sabática o conectarse a un espacio de reflexiones espirituales? Pero es que eso no es suficiente. Es que la transformación es necesaria día a día, porque a menos, mis hermanos, que usted y yo estemos viviendo con la presencia del Espíritu Santo todos los días, no nos engañemos, ya lo leímos, vendrá la lluvia tardía y ni siquiera una gotica caerá sobre nosotros, caerá sobre los demás. Por eso, mis hermanos, yo creo que la oración hoy es: Señor, ayúdame a ser consciente de la necesidad de tu Espíritu Santo todos los días. Bautízame con tu Espíritu Santo todos los días. Tal vez nuestra oración en la mañana primera debería ser: Señor, hoy voy a enfrentar un día difícil, seguramente en mi trabajo tengo que salir, transportarme, dirigirme, ir, hacer. Señor, hoy te pido que me bautices con tu Espíritu Santo para que yo esté capacitado para enfrentar este mundo, enfrentar esta vida. Y mientras tanto, Señor, tú me vas transformando. Quita de mí lo que no está correcto, lo que no está bien, y ayúdame a vivir una vida de acuerdo a tu voluntad. Y prepárame para recibir la lluvia tardía. Mis hermanos, Dios nos ayude. Tratamos de expresarlo en las palabras más sencillas y entendibles. A veces para muchos nos es difícil entender estos conceptos de lluvia tardía y lluvia temprana para aplicarlos a la presencia del Espíritu Santo, al derramamiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero aunque a veces no lo entendamos, lo que usted tiene que saber y lo que usted tiene que entender es que la presencia del Espíritu Santo es vital en la vida de nosotros como cristianos. No como un Amén. evento futuro, sino en nuestro presente, nuestro hoy, porque el Espíritu Santo hoy en nuestra vida es lo que nos capacitará para recibir el derramamiento pleno del Espíritu Santo, y eso será lo que garantice que usted y yo estaremos de pie. Entiéndase de pie de una manera figurativa. Estaremos listos para recibir a Jesús en las nubes de los cielos. Así que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedir al Señor Amén. que Amén. nos regale su Espíritu Santo cada día, cada día. Querido Padre, gracias por la oportunidad que nos das de compartir y de estudiar tu palabra. Hoy te queremos pedir, Señor, que nos ayudes a ser conscientes de la necesidad que tenemos del derramamiento de tu Espíritu Santo en nuestra vida en una lluvia temprana. Desde el día en que te conocimos y la semilla del Evangelio germinó en nuestro corazón, Señor, se hace necesaria la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso hoy reclamamos la promesa. Hoy te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo venga a nuestra vida con plenitud, que pueda empezar a cambiarnos, a ejercer esa labor de transformación y de maduración del grano. Permite, Señor, que cada día tu Espíritu Santo sea una realidad para nosotros. Y te pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu Santo nos des poder para enfrentar cada día este mundo que es un mundo cruel, un mundo fuerte, violento, un mundo difícil. Entonces, Señor, para poder vivir y enfrentar este mundo, llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por tu compañía. Gracias por el estudio de tu palabra. Bendícenos hoy, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.